Espíritu Santo. No descuides al Espíritu Santo. Toca al que está al lado tuyo y dile, no descuides al Espíritu Santo. ¿Sabe que hay cristianos que viven días sin acordarse del Espíritu Santo? Ni piensan siquiera en el Espíritu Santo y son cristianos y lo tienen en su vida. No estoy hablando del impío, estoy hablando de usted. Diga al que está al lado suyo, están hablando de nosotros. Mire, la Biblia nos da 3 advertencias sobre no descuidar al Espíritu Santo. Y cuando la Biblia advierte, es porque el asunto es serio. Y la primera advertencia la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:19, donde nos dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguemos al Espíritu. Es la primera advertencia. 1 Tesalonicenses 5:19. No lo apagues. Ahora, está hablando de que Él es un fuego en nosotros. Y el fuego hay que mantenerlo avivado. Para los que de pronto vivieron en esa época, el fuego era con leña. Y había que avivarlo, meterle leña, soplarlo y mantenerlo allí encendido. En el tiempo actual necesitamos el gas natural. Solo abrir la llave del gas para que pueda fluir el gas y el fuego se encienda. Así es la vida del cristiano. El Espíritu Santo tiene que estar encendido dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo lo apagamos? ¿Cuándo lo apagamos? Cuando dejamos de buscarlo. Cuando dejas de orar en intimidad con Dios. Porque hay cristianos que oran, pero no tienen intimidad con Dios. Son 2 cosas diferentes. Tener intimidad con Dios es presentarnos ante Él tal cual como somos, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, pedirle que nos santifique, reconocer que no somos perfectos y que necesitamos ser regenerados por Él. Intimidad con Dios es tomar un tiempo diario para adorarlo, para exaltarlo por lo que Él es y no por lo que nos ha dado. Porque por lo general la gente alaba a Dios por agradecimiento, eso está bien. Alaba a Dios por las bendiciones, eso está bien. Pero cuando hablamos de intimidad, es expresarle a Él gratitud por lo que Él es. Pero sobre todo por la salvación de nuestra alma. O sea que tener intimidad con Dios es quebrantarnos. Y hay creyentes que oran todos los días, pero no se quebrantan todos los días. A su nombre. Hay creyentes que de vez en cuando o en los cultos lloran, sienten un no sé qué, no sé dónde, pero en la casa no sienten nada. Falta de intimidad. Y eso es lo que mantiene al Espíritu Santo vivo. La segunda advertencia la encontramos en Efesios 4:30, donde nos dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristemos. Efesios 4:30. Y contristar es entristecer. Ahora, ¿cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Porque de pronto usted oró, usted tuvo intimidad, usted lo tiene encendido, pero hay creyentes que tienen al Espíritu encendido, pero lo entristecen. ¿Cuándo lo entristecen? Cuando no consultamos al Espíritu de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Amén. Él es nuestro guía. El Espíritu Santo es el que nos muestra el camino. El Espíritu Santo es el que nos da comunión y relación con Dios. Y un hijo de Dios sabe que ya no puede vivir bajo su propia voluntad, sino bajo lo que el Espíritu Santo le diga. Pastor, es que a veces hay que tomar decisiones apresuradas. No, consulta. Que aunque parezca que sea apresurado, algo Dios va a hacer. En estos días, no sé si fue el domingo o el miércoles, yo les decía, pastor, lo que pasa es que me venían a cortar la luz.
Y el que vino me dijo, bueno, en media hora regreso. Entonces yo cogí, fui donde el prestamista y presté yo no sé cómo prestan, al 20, al 30. Imagínense. Para no dejarme mochar la luz. Entonces te metiste en otro problema. Peor. Pero si tú consultas a Dios, Señor, tengo media hora, provéeme. Algo Dios puede hacer, y puede hacer que el que te iba a cortar la luz se entretenga o se vaya para otro lado y no regrese. Cuando tomamos decisiones personales, aún de trabajo, aún de relaciones amorosas, sin consultar con Él. A su nombre. ¿Cómo más lo entristecemos? Cuando no usamos los dones y los ministerios que Él nos ha entregado a nosotros. Cuando no los usamos, porque lo que Dios te ha entregado es para que lo pongas en práctica todos los días. Amén. Amén. Y hay cristianos que se toman un tiempo ministerial. A su nombre. Voy a tomarme un tiempo, voy a dejar el ministerio, voy a dejar el cargo, voy a reposarme. Lo de Dios no debe ser detenido, lo de Dios tiene que ir en avance. Y si tú no accionas lo que Dios te ha entregado, tú estás contritando al que te activa lo que Dios te ha dado. No sé si me hice entender. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tú no pones en práctica lo que Dios te ha dado, estás entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Sabe más cuándo entristecemos al Espíritu de Dios? Cuando actuamos en nuestra propia carne, en nuestras emociones. Amén. Cuando nos dejamos llevar por el carácter. Cuando actuamos apresuradamente en nosotros, lo entristecemos. Y la tercera advertencia la encontramos en Hebreos 10:29. Nos dice que no debemos hacerle afrenta. Ese versículo en su totalidad y los versículos anteriores está hablando del que peca deliberadamente, del que peca conscientemente, del que sabe que no debe hacer eso y lo hace. Y lo hace escondiéndose del marido, de la mujer, de papá, de mamá, de los hermanos, de los pastores, de los líderes, porque es consciente que no está bien lo que va a hacer, pero lo hace. Eso es pecar deliberadamente. Eso es pecar con intención, sabiendo que no está bien. Porque ya Dios te lo ha hablado, te lo ha mostrado por la palabra, has oído prédicas, y el Espíritu Santo que está dentro de ti te redarguye, pero sin embargo caes en la mentira, caes en el pecado, caes en la pornografía, caes en la masturbación, caes en el adulterio, en la fornicación, caes en el robo, sabiendo que no debes hacerlo. Y ese texto de Hebreos, déjamelo por favor, no me quites los textos si yo no te digo. Ese texto de Hebreos 10:29 nos habla acerca del que peca deliberadamente. Los versículos anteriores nos vienen hablando del que viola la ley de Moisés. O sea, el que alteraba la ley de Moisés, en presencia de dos o tres testigos, lo mataban enseguida. Por la ley de Moisés. Ahora dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea que cuando un cristiano peca siendo consciente de que lo que está haciendo no está correcto, mire todo lo que está ocasionando. Está pisoteando a Cristo, está teniendo por inmunda la sangre del pacto y está haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Y hacer afrenta es deshonrar. Eso es hacer afrenta, deshonrar. Yo no sé si alguien tiene Biblia de hoja ahí, de esta. Tiene un subtítulo ahí antes de ese versículo, los versículos anteriores. ¿Cómo dice? Advertencia al que peca deliberadamente. Así que cuidémonos, hermanos, estas tres advertencias. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes que cuidarlo dentro de ti. Por eso la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Tú y yo somos la vasija de barro. El tesoro es el Espíritu de Dios. Y cuando usted cuida lo que está dentro de usted, su vida, mi vida, va a ser cada día correcta delante de Dios.
nos advierte no apagarlo, nos advierte no contristarlo y nos advierte no hacerle afrenta. Amén. Ahora, vamos a ver la experiencia de un hombre que descuidó al Espíritu Santo. Vamos a hablar del rey Saúl y las consecuencias que vinieron al rey Saúl por no cuidar lo que se le había entregado. Hermano, la vida cristiana no es un juego. Voy a decir algo fuerte. Toca al que está todo y no te vayas a enojar, que no es contigo, es conmigo. Lo digo, hermana Turi. El viernes, el día del culto de caballeros, que estábamos aquí reunidos, salí, estaba yo de servidor, para ver si venía alguien, y vi a una persona de aquí del barrio sentado allá afuera. Lo he invitado varias veces al culto, nunca ha venido. Lo llamé y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, nada. Yo dije, pues entonces haz algo, te invito a que vengas acá, vamos a estar los hombres. Ah, pero es que estoy esperando a alguien que me viene a traer una razón de un trabajo, no sé qué. Yo dije, ya encontraste la excusa, me dijiste que no ibas a hacer nada. Yo le dije, está bien, te invité. Pero cuando él se retiró le dije, lo sentí en mi corazón. Un día vas a estar en el infierno acordándote que rechazaste una invitación para venir a la casa de Dios. Y arrepintiéndote, pero ya va a ser demasiado tarde. Lo dije dentro de mí, no se lo dije a él. Pero ahora ¿a dónde voy? Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Mejor es que no hubieras conocido el Evangelio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tú que estás oyendo el Evangelio y no lo aceptas, mejor es que nunca hubieras pisado un templo evangélico. Mejor es que nunca hubieras oído un predicador. Dice, mejor es que cojas una piedra de molino, te la amarres al cuello y te tires en el fondo del mar. Mejor es que nunca hubieras conocido. No juegues al cristianismo, no juegues al evangélico. Padre amado, la hermana Turi me dijo que lo dijera y yo lo dije. ¿Sabe por qué? Porque si tú tienes a Cristo en el corazón, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y eso tienes que cuidarlo para que no te pase lo que le pasó al rey Saúl. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. Mire lo que dice el texto. Léalo en voz alta conmigo, por favor. El espíritu de quién? De Jehová se apartó de quién? De Saúl. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero aclarar, no es que Jehová le envió un demonio que lo atormentara. Es que cuando no tenemos la cobertura de Dios, Dios abre y permite que Satanás y sus demonios vengan a atormentarnos. Amén. ¿Está claro eso? Ahora, este texto nos hace entender, hermano, que tenemos que cuidar al Espíritu Santo, porque si lo apagamos, lo contristamos y le hacemos afrenta, estamos expuestos a que los espíritus demoníacos vengan a nuestra vida. Y existe una gran polémica entre los evangélicos sobre si un cristiano puede estar endemoniado o no. Esa es una gran polémica que hay. Yo creo que un verdadero cristiano que tiene al Espíritu Santo activo en su vida no se endemonia. Pero también creo que hay muchos cristianos endemoniados. Pastor, explíqueme. Ya te lo explico. La vida cristiana tiene que ser actividad espiritual. Diga amén. Esto no es de tomar vacaciones. Le voy a poner un ejemplo. Usted abandona una casa, no la barre, no la limpia. ¿Qué pasa con la casa? Se llena de polvo, telaraña, cucarachas, hormigas,
ratones, ratas, ¿qué más? Mosquitos, moscas, moho, huele a feo. Y si la sigue dejando abandonada, antes que se caiga, se mete gente a consumir vicio en esa casa. Se vuelve cueva de ladrones, de viciosos. No sé si me está entendiendo. Si tú descuidas tu vida espiritual, el diablo te va a meter cucarachas. Y eso es lo que se conoce como atadura espiritual. Te va atando, te mete ratones, te mete arañas, telarañas. Ya hueles a feo espiritualmente hablando. Ya la gente que te rodeaba y te conocía como cristiano ya no ve esa gracia en ti, sino que te ven una cara de amargado, hueles a amargura. No estoy hablando de olor físico, estoy hablando de olor espiritual. La gente ya no te va a ver como te veía antes, esa sonrisa, esa alegría. Y si te descuidas y no atiendes la voz de lo que Dios está hablando hoy, que no lo contristes, que no lo apagues, que no le hagas afrenta, el diablo te va a meter unos demonios adentro. Y ahí es donde el cristiano sí puede estar endemoniado. Un cristiano verdadero no cae en pecado de la noche a la mañana. El diablo lo va tentando, le destruye todo alrededor, le afecta el entorno, lo desanima, no siente deseos de orar, no siente deseos de leer la Biblia, de ayunar, de buscar a Dios, y por ahí el diablo se le va metiendo poco a poco. Amén. Entonces el llamado de atención hoy para todos nosotros, toca al que está al lado tuyo y le abre los oídos bien grandes. Es que si tú no te llenas del Espíritu Santo, te vas a llenar de los espíritus tantos. Y a veces Satanás es tan astuto que nos pone a reaccionar y a accionar de manera lógica, humanamente hablando. Y ni cuenta nos damos que son los demonios que están trabajando en nosotros. Ahora no voy más a la iglesia porque ahí no hay amor. Ahí no me saludan. Ya yo no siento lo que sentía. Y tienes razón, humanamente hablando. Pero los que somos espirituales sabemos que si a mí no me dan amor en la iglesia, yo voy a empezar a dar amor para enseñar a dar amor. Que si a mí no me visitan, yo voy a empezar a visitar. Amén. Descuidar al Espíritu Santo nos expone al tormento de los espíritus tantos. Y hay cristianos que están siendo atormentados. Mira la diferencia. Hay atadura y hay posesión. Para llegar a la posesión, al dominio completo demoníaco, me explico. Cuidado, porque la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, el alcohol, la música, ya no es atadura, es posesión demoníaca. Todo lo que usted no puede controlar en su vida es una posesión demoníaca. Hay cosas que usted hace de vez en cuando y puede durar meses sin hacerlo. Ojo, es una atadura. El diablo te conlleva poco a poco y tú te arrepientes, pides perdón, te metes con Dios y puedes durar meses sin hacer eso otra vez. Pero de repente te descuidas y el diablo otra vez comienza. Porque hay una atadura, hay una ligadura. Hay que estar pendiente porque el tormento demoníaco espiritual no solamente es estar loco y desquiciado. Vamos a ir entendiendo que el afán, la tristeza, la angustia, la soledad, el vacío son tormentos demoníacos en una vida. Amén. Yo no oigo amén.
Hasta el baterista está ahí. Está interesante. ¿Recuerda el ejemplo que te di de la casa? Cucarachitas. Yo creo que la mayoría de las casas nos han aparecido de temporadas cucarachitas de esas chiquiticas. Por los sifones, el lavaplato. ¿Cómo? Por algún lado tienen que estar las grandes, ¿verdad? Y ahí empezamos y hay mujeres que sí se esfuerzan en el aseo y las acaban. Y no vienen más. Pero algunas hacen la limpieza en el momentico. O sea, Carmen, que no buscan el nido, sino que matan las que... Bien, así hay muchos cristianos. Se la pasan matando las cucarachitas que andan por ahí. Pero el diablo les tiene un nido adentro. Hermano, usted y yo no tenemos por qué andar atormentados, ni psicoseados, ni preocupados, ni tristes, ni con ese vacío en el alma, ni estresados. Usted no se da cuenta que hoy día la mayoría de las enfermedades vienen por estrés. Usted va al médico, que me duele por aquí, me duele por acá. Cuéntame tu vida, ¿qué haces? ¿Cómo es tu trabajo? El diablo es el que pone a la gente, y yo hace años dije, la palabra estrés viene del latín stretch, que significa apretar o ligar fuertemente. Y esa es la enfermedad de moda. El diablo le gusta estresar y eso es tormento demoníaco. El celo con tu cónyuge, eso es un tormento. Porque una persona celosa no está tranquila. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Ya debería estar aquí, no ha venido. Y entonces empieza como el hombre increíble. Ahora le llaman como que Hulk. Los ojos primero se le ponen colorados. En la época nuestra, José Merli, ¿se acuerda cuando veíamos el hombre increíble? Los ojos primero, porque le pegaban. Y de pronto, y la pobre camisita, hasta que ya no resistía. El pantalón, los pobres zapaticos. Ese hombre tenía que comprar zapatos, pantalón y camisa cada rato. Pero sí me estoy haciendo entender. Hermano, por eso la Biblia dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra eso no hay ley. Es decir, que si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo de Dios todos los días, hermano, y nos llenáramos de verdad, no oráramos solamente, sino que nos llenáramos, el diablo va a poder hacer lo que él quiera, pero nosotros estamos confiados en Dios. El texto inicial de 1 de Samuel, ese, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿y qué pasaba? Le atormentaba. Le atormentaba. Mire, David tenía claro eso del tormento. David tenía claro eso de que el Espíritu de Jehová se le fuera a una persona. Porque recuerde, y lo vamos a ver más adelante, que él fue contratado para tratar de aquietar y calmar al rey Saúl, al que se le fue el Espíritu de Dios. Salmo 51, ya te digo el versículo. Por eso cuando David peca, como pecamos cualquiera de nosotros, ¿cuántos aquí no pecan? Levante la mano los que no pecan, para que Jehová se las moche, como dice un predicador por ahí. Marlene, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que me diga a mí que no peca, hermano, es porque ya se fue con Cristo, dice vos. Todos pensamos, miramos, oímos, hacemos cosas. Pero cuando somos verdaderos, porque es que es la lucha interna, permanente, diaria. El mismo Pablo, hermana Valentina. Yo siempre me admiro de Pablo.
Pablo que dijo, conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, hablando del mismo, subió hasta el tercer cielo. ¿Cuántos aquí han subido al tercer cielo? Wilfred, se necesita ser muy espiritual. Subí hasta el tercer cielo, hablando del mismo, y allá se le mostraron cosas que no le fueron permitidas revelar. Él dijo, yo mi evangelio no lo recibí de hombre, él se lo dio Dios directo, por eso escribió las cartas apostólicas, Jesucristo allá en el cielo. O sea, podemos decir que era un hombre super mega ultra archi espiritual. Pero ese mismo hombre decía, el bien que quiero hacer no hago, el pecado que mora en mí. Estaba luchando con pecados, Pablo. Y por eso él enseña esto. No contristéis, no apaguéis al Espíritu. Es lo único que te da fuerza y valor. Por eso cuando usted y yo pequemos, que no deberíamos pecar, el apóstol Juan dijo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En otras palabras, aleluya, me estoy animando con ese aplauso. Primera vez que va María José aplaudiendo por una palabra. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que no peques, pero si pecas, no te quedes en el pecado, levántate. Porque esa es la obra del diablo. Ay, ya pequé por mi culpa, por mi gran culpa. Ay, ya voy a dejar ministerio, ya voy a dejar ser, ya no voy más a la iglesia porque es que me van a ver todo el mundo mal. No, no te quedes, dile al que está a tu lado, no te quedes ahí. La Biblia dice 7 veces cae el justo. Mana Martica, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Y los que somos espirituales y entendemos la Biblia sabemos que no son 7 veces. El número 7 es infinito en Dios. Entonces, ¿qué hace un hijo de Dios cuando peca, cuando cae? Señor, perdóname. El Espíritu comienza a redarguirte. Usted se siente mal. Bueno, yo me siento mal, no sé usted. ¿Por qué hablaste así? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué miraste? ¿Por qué oíste? ¿Por qué te sentaste? Y se siente uno mal. Y le pide perdón a Dios. Y le pide perdón al Espíritu Santo. Y quita todo derecho a los demonios que nos sedujeron a caer en ese pecado. ¿Para qué? Para que no nos suceda. Y eso es lo que David nos enseña. Salmo 51, por favor, versículo 11. Cuando David peca, ¿cuál fue el pecado de David? Se acostó con Betsabé, mandó a matar al marido y se quedó con la mujer. Él hace la oración de arrepentimiento, pero mire lo que dice en el Salmo 51, versículo 11. Él le dice, no me eches de delante de ti. Y no quites ¿de qué? ¿Por qué? Porque él vio la experiencia del rey Saúl. Él la vivió en carne propia. Y él dice, no me quites tu Santo Espíritu, porque si me quitas tu Santo Espíritu, entonces van a venir los demonios a atormentarme. Hoy, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es quitado de nosotros, del verdadero cristiano. No es quitado, porque ese es un sello, una marca permanente. Pero si lo apagamos, si lo contristamos y si le hacemos afrenta. Entonces, como él tenía claro, él le dice, no me quites. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo. No quiero sentirme atormentado. No quiero sentirme atormentado. Mire, amada iglesia, volvamos a 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, ya le digo el versículo. Saúl tuvo la experiencia de ser usado por Dios. Para que usted vaya entendiendo por qué hay gente que puede ser usada por Dios, pero puede estar atada o endemoniada. Por eso, hermano, la palabra de Dios es clara cuando dice puesto los ojos en Jesús. No ponga su mirada en los hombres, en los predicadores, ni en el pastor Jonathan, ni en ninguno. No idolatre a los pastores ni a los predicadores. No los vea como perfectos. Busca la perfección tuya y ora por mí para que Dios me guarde.
Eso es lo que hace el cristiano. Pero hay gente que ha sido usada por Dios y la gente los ha endiosado y ellos se han desviado. Mire en lo que fue usado el rey Saúl antes de que el Espíritu de Jehová se fuera de él. Versículo 10. Primero de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, es decir, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Sin ser profeta. Está hablando la historia cuando Samuel unge a Saúl como rey, que se le pierden las asnas, ¿recuerda? Y el profeta le dice: ya las asnas aparecieron, tu papá está preocupado por ti, ve y regrésate, y lo unge como rey, le da la palabra y le dice: cuando salgas de aquí te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y así sucedió. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl con poder y profetizó entre ellos. O sea que experimentó lo que era la llenura del Espíritu Santo. Experimentó lo que era entrar en un nivel profético. La Biblia no dice qué profetizó, pero seguro tuvo que ser algo con poder, porque se regó un dicho Saúl entre los profetas. Y si dice que lo llenó con poder, vino sobre él con poder y profetizó, es porque experimentó la gloria de tener al Espíritu Santo. Entendamos dos cosas en este versículo. En primer lugar, mire hermano, y esto es fuerte. Hay gente que solo siente a Dios cuando es ministrado. Saúl más nunca tuvo una experiencia como esa. Solo cuando se encontró con los profetas, profetizó. Del resto, dependía de lo que Samuel le dijera. O sea, no activó lo que había recibido. Hay gente en las iglesias que solo siente la gloria de Dios cuando es ministrado en la iglesia. Cuando el pastor, el predicador les pone la mano, cuando en la alabanza y la adoración hay una gran ministración, usted siente que se va. Y de allí es que vino ese coro antiguo que dice: cuando siento lo lindo que es, ayúdeme, estar en la presencia de Dios. Oiga la letra. Y cuando siento lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar. Ustedes sí cantan hermoso. Mire, es tan fuerte lo que se siente cuando sentimos a Dios, que se nos olvida todo alrededor. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Pero algunos salen de aquí y se les fue esa experiencia. Entonces ya no cantan quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo, sino quisiera dejar mi cuerpo al infierno y volar allá. O otra canción que nos inspira mucho: hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Hay momentos que no quisiéramos que terminaran, pero solo les pasa aquí. Solo les pasa cuando les ponen la mano. Del resto andan endemoniados y atados en la calle y en la casa. Cristianos, estoy hablando de cristianos. Y peor aquellos, Carlos, que solo vienen los domingos. O sea que se llenan los domingos, pero el resto de los días. Y peor aquellos que no vienen sino de vez en cuando. Dios bendito. Está fuerte la palabra, pero hay que predicarla, ¿no? Si fue lo que Dios me dio. Hablando de ese texto de 1 de Samuel 10:10, le dije que hay dos cosas que entender. La primera, hay cristianos que solo
sienten a Dios cuando es ministrado en la iglesia. Del resto son atormentados, como Saúl. En segundo lugar, mire, hay predicadores, hablo con ministros, hay adoradores y aún hay cristianos que fueron usados por el Espíritu Santo, pero hoy están siendo atormentados por demonios. Hoy están siendo atormentados. Ministraron en la alabanza, predicaron, fueron usados en sanidades, milagros, pero el diablo los atormenta. O sea, sienten paz en el momento del culto, pero del resto, hermano, la vida es un vaivén. Cuando la Biblia dice con claridad, por nada estéis afanosos, usted lo ve en un agite por conseguir plata. Es que tengo que pagar. Decía ayer, creo que fue ayer, no sé si lo dije acá o se lo comenté a Samuel en persona o a los hermanos en el ayuno. El miércoles en la reunión, Wilfred, de pastores, Anderson, el culto caballero, creo que lo dije, bueno, no recuerdo. El culto estaba en la reunión de pastores el miércoles y el pastor que estaba predicando, enseñando, en medio de su prédica él daba un testimonio y decía, Manadela, ayúdenme a orar, estoy tan afanado, estaba tan preocupado, tengo una deuda grande, debo 18 millones de pesos. Y yo dije dentro de mí, yo debo 150. Y estoy tranquilo. Yo debo 150 y estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo quisiera, como se los he dicho a ustedes, yo quisiera que Dios me consignara, no 150, porque me gustaría que me consignara un poquito más para el diezmo y sacar el diezmo y que me quedara algo. Pero donde veo la misericordia de Dios es que mes tras mes me da para pagarle al banco lo que le debo. Ese es un milagro. Y yo estoy tranquilo, hermano Gustavo, porque yo sé que estoy metido en ese apartamento es porque Dios abrió puertas. Señor, es tu problema, no es el mío. Y él hablaba de que estaba preocupado y llegaba la hora y 18 millones y tenía que pagar las cuotas. Dios le pagaba, le daba, pero él preocupado. Yo decía, muchacho, dentro de mí, yo debo 150. Y mientras yo pensaba eso, se paró un pastor y dijo, varón, yo debo 300 millones de pesos. Y yo dije dentro de mí, yo creí que yo debía bastante y este debe 300. Y él dijo, y estoy tranquilo, porque Jehová Jireh es mi proveedor. Y nos gusta oír testimonios como el que acabo de dar. Y mire el amén tan fuerte que se oyó. Pero espera mañana. Que hasta dejan de orar, dejan de leer la Biblia y dejan de venir a los cultos por estar afanados. Demonios atormentando a la gente. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, no es que un cristiano atormentado está endemoniado, loco. No. Es que no estás tranquilo, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces hay predicadores, adoradores y cristianos que fueron usados, pero hoy han dejado cargos, ministerios y andan afanados, corriendo para allá y para acá. Y hasta le ora, ay Dios mío, pero ayúdame Señor, no me sale una chambita por acá, no me sale un contratico por acá, Señor, ayúdame. Veamos, hermano, cómo llegó Saúl a este estado de que el Espíritu de Jehová se le fuera. Hermano, yo hoy me voy a extender un poquito. Déjeme y tomo agua, que Carlito ahí cuando yo digo así ya. ¿Cómo llegó Saúl a este estado? Un hombre que fue usado, que profetizó, fue lleno del poder de Dios. Fue el primer rey de Israel que Dios le colocó a la nación, escogido por Dios. Aunque el pueblo lo pidió, Dios lo escogió. Y perdónenme los que saben más Biblia que yo,
Pero yo creo que administrativamente Saúl fue un buen rey. Administrativamente, no se oye que oprimió al pueblo, que le quitó la mujer a otro para quedarse como David. No, fue un buen rey. ¿Cómo llegó a este estado? Cometió sus pecados. Y usted recuerda que hace años, hermano Fernando, yo hice un juicio aquí, donde ponía a Saúl y a David, los dos pecaron. Y decía, a la vista humana, hay abogados aquí, Arnold, pero no sé a qué se enfoca él, pero hablemos de derecho penal. Yemines, Yemines de laboral, ¿dónde está Yemines? Está ahí arriba, laboral. Pero los que son de penal, ellos se llenan de argumentos y el juez más que todo da el veredicto de acuerdo a lo que él vea grave, consistente, la falta o el delito. Los pecados de Saúl no fueron para satisfacer su alma, fueron para buscar a Dios. Equivocadamente, erradamente, él quiso agradar a Dios, buscar a Dios y pecó. Pero los de David fueron para satisfacer su alma. El pecado de acostarse con Betsabé fue por deseo sexual. Mandó a matar al marido de Betsabé, para quedarse con la mujer y tapar la falta. Luego contó al pueblo, hizo un censo para llenarse de ego, para decir tengo no sé cuántos soldados, cuando eso no le era permitido. Vuelvo y le pregunto, ¿cuál de los dos es más culpable, Saúl o David? ¿Y cuál fue la diferencia? David se arrepintió, Saúl no se arrepintió. Es que para que entendamos que nuestro Dios es bueno y es justo. Amén. Y puede ser el pecador más grande, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Esa es la misericordia de Dios. Amén. Ahora, si los pecados de Saúl no fueron para agradar su carne, sino a Dios, pero fueron pecados, ¿cómo llegó a esto? Conocemos los 3 pecados de David. El primero de ellos, anótelo, no lo voy a buscar. Usted lo encuentra en 1 Samuel capítulo 13. Escuche, yo le voy a narrar la historia. 1 Samuel, todo el capítulo 13, usted se lo lee. Cuando ya Saúl fue rey, se levantaron los filisteos a pelear contra Israel. Saúl reunió un ejército y lo dividió en 2 bandos. Su hijo Jonatán se quedó con un bando y él con otro. Entonces Jonatán cogió y atacó el campamento de los filisteos. Y los filisteos, al ver que los habían atacado, se reunieron más y vinieron a contraatacar, y eran grandes en número. Saúl sabía que no podía ir a la guerra sin que antes el profeta Samuel viniera a ofrecerle holocausto a Dios. Samuel le dijo, espérame 7 días, que a los 7 días yo llego. Pasó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y Samuel no llegaba. Cuando estaba declinando el día, Saúl se desesperó, pidió el sacrificio y él ofreció el holocausto a Dios. Y cuando estaba en ese ofrecer holocausto, ahora, ¿por qué él quería ofrecer holocausto? Porque él veía que su ejército estaba desertando, porque le tenían miedo a los filisteos. Y como no tenían la bendición de Dios para ir a la guerra, entonces los soldados israelitas se escondieron en cuevas, en fosas. Otros huyeron a la ciudad, temerosos. Saúl dijo, no, antes que se me vayan todos, voy a buscar el favor de Dios. Y ofreció el sacrificio a Dios. Y ofreciendo el sacrificio apareció el profeta Samuel. Escúchame, Dios puede llegar hasta en el último milésima de segundo. No te digo en el último segundo, sino en la última milésima de segundo. Toca a alguien y dile, no te desesperes, espéralo. Apareció el profeta Samuel y le dijo, locamente has hecho. ¿Por qué hiciste esto si no te corresponde? Y ese fue el primer pecado. ¿Dónde está no solamente el pecado de ofrecer sacrificio? Hay que buscar la raíz de los pecados. Porque el pecado no es solamente la acción, sino lo que primero se concibe
Por eso la Biblia dice, el que mira a una mujer y la desea, el tal ya adulteró con ella en el corazón. O sea que el pecado no empieza en el momento que tiene relaciones sexuales con la que no es su esposa, sino desde el momento en que empieza a imaginársela. ¿Dónde radicó el pecado de Saúl para llegar a ofrecer sacrificio? Número uno, escúchame. Por una decisión apresurada y valiente de su hijo Jonatán. Porque Jonatán tampoco tenía por qué ir a enfrentar a los filisteos. Jonatán tenía que esperar que viniera el profeta. Y entonces Jonatán se apresuró, vio la oportunidad. Ojo, ojalá y usted vaya aplicándolo usted mismo. Vio la oportunidad y atacó y venció un campamento filisteo. Cuidado con las oportunidades que se te presentan. No te apresures, espera a Dios. Entonces se reunieron los filisteos y comenzaron acá los israelitas a preguntar qué pasó, quién enfrentó. Y se dieron cuenta que era Jonatán. Y Saúl se apropió de esa victoria. O sea, en vez de corregir a su hijo, lo patrocinó. Y ahí empezó la raíz del pecado. En segundo lugar, puso la mirada en los soldados que tenía. Si yo no ofrezco sacrificio a Dios, los soldados se me van a ir. Entonces, antes que se me vaya el resto, ofrezco sacrificio para pelear con los que tengo. Se le olvidó que la guerra no era de ellos, era de Dios. Y que Dios, para dar victoria, así sea con uno solo, puede dar victorias grandes. No pongas tu mirada en tu capacidad ni en lo que tienes, porque Dios de la nada puede multiplicar. De una vasija de aceite le montó un negocio a una viuda. De un poquito de aceite y un poquito de harina alimentó durante mucho tiempo a un varón de Dios. Así que espera pacientemente en Dios. Y en tercer lugar, ese mismo pecado es porque asumió un ministerio y un cargo que no le correspondía. Él era rey, no era sacerdote. El ofrecer sacrificio era de los sacerdotes. Así que tenga cuidado. Cuando tú avivas al Espíritu Santo y lo activas dentro de ti, tú te vas a dar cuenta para qué Dios te escogió. Mientras usted no avive al Espíritu de Dios dentro de usted y lo busque como tiene que ser, vas a andar saltando de ministerio en ministerio. Hoy quiero ser servidor, me gustó, aquí estoy, hermano Abraham, hasta el final. Pero ya me cansé, ahora me voy a pasar para este. Y andan saltando. Es más, terminan hasta saltando de iglesia. Buscando posiciones, buscando servir a Dios en el buen servicio, el buen deseo del corazón, pero no están en el lugar que Dios quiere tenerlo. El segundo pecado que hizo Saúl, que lo llevó a ese estado, vuelve al primer versículo, donde se le fue el espíritu de Jehová y vino un espíritu inmundo. Lo encontramos, anótelo, no lo voy a buscar, en 1 Samuel 15. ¿Conoce usted esa historia? Dios por orden usó al profeta Samuel para decirle: ve y destruye a Amalek. Mátame desde el rey hasta el más pequeño. Mata a los niños. Mata a los animales. Acaba con todo. ¿Cuál era la razón? Porque cuando Israel estuvo por el desierto los 40 años, Amalek se le enfrentó y le cerró el paso. Y Dios tomó venganza de Amalek. Y cuando Israel fue a la guerra con Saúl como rey, destruyeron a Amalek, acabaron con los amalecitas, pero perdonó la vida del rey, Agag. Conoce la historia, ¿verdad? Perdonó la vida. ¿Y qué más perdonó? Los animales más gordos. Y cuando el profeta Samuel volvió a llegar, Saúl salió a recibirlo y lo saludó con una gracia, el bendito de Jehová. He cumplido la orden de Dios. Y usted sabe que no hay nada oculto. Empezaron las vacas a hacer ¿cómo? Aunque tú no las escuches, hay vacas que están mugiendo alrededor tuyo. Pecado, que aunque tú creas que nadie lo sabe. Los amalecitas, y aquí está el rey, y lo tengo humillado, lo tengo amarrado. Orgullo, superioridad. Y ahí es como los demonios comienzan a atar a gente. Orgullo y superioridad. Es que yo me las sé todas.
Es que yo soy el que sé, ustedes no están en mi posición. Es que a mí nadie me entiende, ya ustedes vivieron su vida, déjenme vivir la mía, tener mis experiencias. Orgullo, superioridad. Otra raíz de ese mismo pecado, escuchó la voz del pueblo perdonando lo mejor del ganado. Tenga cuidado que esa frase de que la voz del pueblo es la voz de Dios es mentira. Que la mitad más uno siempre tiene la razón, eso es mentira. Cuando usted es hijo de Dios, usted sabe que la única voluntad y verdad es la de Dios. Y como lo he dicho tantas veces, a veces por querer ganar el favor de la gente, dejamos de oír a Dios y de atender lo que Dios nos ha dicho. Para caerle en gracia a un grupo de personas, caemos de la gracia de Dios. Y voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero me vas a dejar terminarlo. Hay una cantidad de cristianos desgraciados. Hay mucha gente que no le gusta que le digan que es un desgraciado. Pero cuando usted lo mira desde su raíz etimológica, la palabra desgraciado quiere decir que no tiene gracia. ¿Ya me va entendiendo? No tienen gracia. Es decir, que no tienen la gracia de Dios. Cristianos sin gracia de Dios, cristianos desgraciados. O sea, hay cristianos que hace rato la gracia de Dios no está con ellos. Y son cristianos, sellados con el Espíritu Santo. En algún momento Dios los va a restaurar. Y si en este lugar hay alguien que me está escuchando o me está viendo, esta es la oportunidad que Dios te está dando para sacarte de esa desgracia y volverte a la gracia otra vez. A veces por atender las amistades, por caerle bien, es que pastor, usted no sabe, yo anduve tantos años detrás de esa chica y ahora me dijo que sí. Y ajá, usted sabe, somos tan costeños, ajá. Detrás de ese chico, ajá. Prefieres dejarte llevar por los demás. Es que en mi salón todas tienen novio. Y cuando me preguntan que si yo tengo, me toca mentir, decir que sí, pero no tengo. Y entonces te levantas uno para mostrarlo. Esto fue el pecado que cometió Saúl. Mira cómo fue cayendo de la gracia, matando lo que el Espíritu Santo le había dado, y empezaron los demonios a tomar posesión. Y el tercer pecado, que fue ofrendar a Dios lo que no correspondía, el ganado. Si Dios dijo que matara todo, Dios le dijo, yo no quiero sacrificio. Por eso Dios le dice, el ofrecer sacrificio, ¿cómo es el texto? Ayúdeme. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención mejor que la grosura de los ganados, de los animales. Hermano, no hagas cosas para Dios que Dios no te ha mandado a hacer. A veces nos dejamos llevar por impulsos, por emociones. Es que yo quiero servirle a Dios y si el pastor no me pone, yo me pongo. Y si no me tienen en cuenta, yo me pongo en cuenta yo. O sea, somos llamados, pero somos impulsivos. Amén. Y entonces algunos, como no me ponen, como no me tienen en cuenta, me salgo de la cobertura. Renuncio. Y pastor, ya usted no va a ser más mi pastor, ni la iglesia le den mi iglesia, porque por acá me están dando oportunidad. Salimos de la gracia de Dios. Amén. Vamos a avanzar, que eso estuvo fuerte. Tercer pecado, consultó una divina. Usted lo conoce. 1 Samuel 28, anótelo. Aquí ya estaba grave, Manaturi. Estaba gravísimo. Trini, estaba grave. Elina, estaba grave ya Saúl aquí en este. Su profeta, que era su padre, su mentor, había muerto ya, el profeta Samuel. Y él buscaba a Dios por todos lados, por los sacerdotes, el Urín y el Tumín, y Dios no le hablaba. Hermano, cuidado que llegues al estado donde Dios no te habla.
o más bien donde ya tú no escuchas la voz de Dios. Porque Dios sigue hablando. Y en esta mañana está hablando. Pero hay gente que ya no oye la voz de Dios. Ese me la están tirando a mí, ese es puya, ese es el pastor que siempre sale con sus cuentos. Él buscaba a Dios, Saúl desesperado. Mire, por eso te decía, los pecados, Anderson, de Saúl eran buenos, entre comillas. Yo quiero que Dios me hable y Dios no me habla. Voy a los sacerdotes, no me habla Dios. Voy a los profetas, no me hablan. Mi mentor ya murió. Seguramente fue hasta la tumba. No lo dice la Biblia. Pero usted sabe que, Manafani, hay gente que todavía quiere que los muertos le hablen. Mire, con todo el respeto, por favor, no quiero ofenderlo. Pero un cristiano entendido de las cosas de Dios no va a un cementerio, a una tumba, a hablar con... Ay, que me acuerdo que... Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es polvo y un montón de huesos y todavía tiene hueso. Si quieres decir algo, díselo a Dios. Porque ni en la casa... Ay, mi amor, ¿dónde estarás? Te extraño. No te oye, no tiene memoria. La Biblia no lo dice, pero Saúl en su desespero seguramente fue a la tumba. Samuel, si eres tú, da 3 golpes en la puerta. Y como nada de nada, ahí sonaron los 3 golpes, y como nada de nada, como Dios no le hablaba, entonces no le quedó otra opción que buscar a un brujo, un hechicero. Y le dijeron, empezó a buscar. Y le dijeron, Saúl, acuérdate que tú mandaste a matar a todos los brujos que hay aquí. Por orden de Dios. Mire que fue un buen rey. Dios le dijo, no quiero brujos ni hechiceros en mi reino. Y él los mató a todos. Y le dijeron, Saúl, hay una que está escondida por allá. Llévenme. Y Saúl se disfrazó para que la bruja no lo conociera. Y llegó allá. Y la bruja no lo conoció. Y la bruja, y le dijo a la bruja, ¿qué quiere? Quiero que me hagas venir a Samuel, consultando muertos. Cuando él le dijo eso, ella entendió que era Saúl. Mi señor, si usted nos mandó a matar, tranquila que no te va a pasar nada. Yo me imagino esa bruja puso todos los poderes en acción para que no la mataran. Y la bruja le dijo, aquí veo a alguien que viene subiendo de la tierra. Y Saúl le dijo, ¿quién es? ¿Cómo es? Es así, así, barbón, ta. Y Saúl entendió que era Samuel. Mire dónde terminó. Es que cuando Dios no te habla o tú no quieres escuchar a Dios, lo vas a buscar en los muertos. Y cuando hablo de muertos, no estoy hablando de los que están bajo tierra. Estoy hablando de amistades que no tienen a Cristo y están muertos espiritualmente. Cristianos buscando consejos de otras personas que no tienen a Cristo. Y siempre buscamos para que nos aconsejen, hermana Onelia, al que sabemos que nos va a dar la razón. Amiguis, ahora dicen brojo, ¿cómo dicen? Amiguis, hay un chico por ahí que me está, hay una chica así, ¿qué me dices tú? Hágale, prueba. ¿Y por qué no vas donde papá y donde mamá? ¿Por qué no vienes donde mí, como pastor? Porque lo primero que te voy a decir es, mira, aprende a bañarte primero. Aprende a cocinar, termina tus estudios, empieza a trabajar. Págale a tus papás todo lo que han invertido en ti. Y después empieza a pensar en eso. Hay pastores que es anticuado. Por eso buscamos a los muertos para que nos hablen lo que queremos oír. ¿Está aquí? Dios prohibió que se consultaran a los muertos. No pierdas la comunión. Es más, mira,
Cuidado con los profetas que andan por ahí predicando. ¿Cierto? Profetas, Wilfran, que ya están muertos espiritualmente. Ay, que yo quiero que Dios me dé una palabra y por allá vino el profeta tal, voy a ir allá. O cuando haya un predicador acá. Yo quiero, después que termina el culto, profeta, ore por mí en una oración especial. Una cantidad de profetas que por ahí andan diciendo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios abre los cielos, Señor. Y eso es lo que a ti te gusta. Pero si el profeta te dijera lo que yo te estoy diciendo, que estás endemoniado, eso sí no me gusta. Pastor Jonathan no es profeta. Pastor Jonathan, cambia el carácter de esta mujer, Señor. Ah, que deje la otra mujer. Ay, Señor, yo esperaba que me dijeras que me divorciara. Hay muchos profetas que son adivinos, cristianos, que un día Dios los usó. Se le cumplió una palabra profética, hermana Beatriz, alguna revelación se le cumplió y ya se dieron el título de profetas. Y entonces andan adivinando. Y como ahora estas chicas modernas y chicos modernos, todo lo que hacen lo meten en el Facebook. Fui a tal parte, me tomó una foto en tal parte. Cuidado, mire, literal. Me gusta hablar claro y entrenar a la iglesia. Hay muchos predicadores que van a las iglesias invitados, pero primero empiezan a averiguar por los miembros y se meten en el Facebook. Ah, Wilfran estuvo. ¿Dónde fue que estuviste, Wilfran? En el Atlántico y Sucre de vacaciones, tantos días. Y ahí hay una. Ahora por Wilfran. Dios me muestra que estuviste en el Atlántico. Y Wilfran, él no me conoce. ¿Cómo sabe? Señor, eres tu Padre, aquí estoy. Y ahora Dios te dice que te va a llevar no al Atlántico, te va a llevar a Miami. Y vas a gastar en dólares. Pero tienes que traerme una ofrenda en dólares a mí. Y como ya te habló de algo que adivinó y que sabía, ay sí, gloria a Dios. Pero si viene uno que te diga, por revelación, Wilfran, no era mi voluntad que fueras a Barranquilla, al Atlántico. Wilfran, no era mi voluntad, tenías que estar acá. Señor, reprenda al diablo, yo estaba con mi familia disfrutando. ¿Sí ve la diferencia? Voy a terminar. ¿Está bueno? Bueno, entonces permítame decir lo segundo ahí de ese pecado de consultar una divina. Se juntó con gente que Dios había mandado cortar de Israel. Cuidado con quién te estás juntando. Un cristiano atormentado anda con amistades que no lo van a edificar. Anda con grupos de gente que lo van a alejar de Dios. Y sí termino. No busques alivio, busca liberación. No busques que la presencia de Dios te produzca paz momentánea. Jesús dijo que da una paz permanente. Vamos a 1 de Samuel 16:23, por favor. Primero de Samuel 16:23. Recuerde que el espíritu de Jehová se fue de Saúl, Bocio, y venía un espíritu malo y lo atormentaba. Primero de Samuel 16:23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía ¿qué? Alivio y estaba mejor. ¿Y qué hacía el espíritu malo? ¿Qué es apartar? No es irse. David tenía una unción como la que tienen los músicos de esta iglesia, que cuando tocaba la gloria de Dios envolvía, y los demonios no pueden estar donde está la gloria de Dios. Y entonces eso es lo que pasa cuando los adoradores aquí cantan, la gloria de Dios envuelve este lugar, y la preocupación, el afán, la ansiedad, la tristeza, la soledad, el vacío, el desamor, los demonios que te están atormentando se retiran. Pero muchos cuando salen de este lugar, el demonio le dice: amiguis, te estaba esperando, vamos.
Te extrañaba. 2 horas sin ti fueron una eternidad. Ese pastor sí predica largo, el próximo domingo no venga. Vamos, amiguis. Cierto, me estoy haciendo entender, está claro. Son aliviados aquí. Y por eso la canción, cuando siento lo lindo que es estar en la presencia, quisiera dejar, o sea, nos elevamos tanto que se nos olvidan los problemas, pero cuando salimos otra vez los agarramos, porque el amiguis está allá afuera, lo cargamos. Hoy el consejo con que quiero ir cerrando este mensaje es que no busques solo alivio, busca ser libre. Busca ser libre, libre antes de que pase lo que Saúl, capítulo 18, versículo 10, quiso hacer con David. Antes que caigas en este estado. 18:10. Recuerde que el espíritu malo se apartaba cuando David tocaba. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y Saúl desvariaba en medio de la casa, ya estaba grave, ya estaba ido. David tocaba con su mano como los otros días, o sea que ya esto venía. Y tenía Saúl la lanza en la mano, versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero ¿qué hizo David? 2 veces lo tiró a enclavar, matar. Hermano, busca liberación antes que empieces a tirarle lanza a los pastores y a los predicadores. Ese pastor siempre predica lo mismo. Yo vengo a buscar una palabra de que Dios me ama y me viene a hablar que estoy endemoniado. Lanza. Ese pastor, ese predicador no me gustó, no me agradó. Eso no es de Dios, no tiene unción. Hay tantos cristianos tirándonos lanza. Busca liberación antes que empieces a tirar lanza contra el culto. No cantó el hermano fulano, la hermana fulana, no predicó el pastor, no predicó la pastora, no predicó. Empezamos a tirar lanza. No me gustó el culto, no me agradó, no estuvo bonito. Busca ser libre antes que empieces a tirar lanza contra la palabra de Dios. Aquí se predica la palabra de Dios. Por eso ponemos textos bíblicos, para que usted los compare en su casa. Y deja que Dios te revele. Pero ahora sí concluyo. Hay muchos predicadores endemoniados y atados. Y lo digo así con libertad, y si me está viendo me dirijo a la cámara. Que están hablando mal en contra de la Reina Valera 1960. Diciendo que está mal escrita. Usted los ve por las redes sociales. Que la traducción se equivocaron. Que tiene muchos errores. Y si dicen que esto está mal escrito y tuvo muchos errores, yo pienso, los predicadores antes de nosotros estuvieron equivocados entonces. Mi papá estuvo equivocado. Y lo que yo siento cuando leo la Reina Valera 1960, ¿no es Dios acaso? El Dios que me muestra la Reina Valera 1960 me ha bendecido, me ha sanado, me ha liberado y me ha usado para gloria de su nombre. Cuidado con las lanzas que le tiran a este libro sagrado. Cuidado, muchos han terminado judaizándose, volviéndose mesiánicos. Yo llamo a Dios Yahweh, yo lo llamo, pero igual me da decirle Jehová o decirle Yahvé. Yo igual lo llamo Jesús o lo llamo Yeshua. Pero entonces ya ahora hablan es de Yeshua, el Eterno. Sí, porque cuando usted, y yo tengo las Biblias hebreas en mi celular, y usted notará que la Biblia hebrea lo llama Elohim. Elohim, Elohim. Entonces ya le cambiaron y decir Jehová es malo. Decir Jesús es malo. Ahora tú es Yeshua.
ese Jesús en castellano, yo creo que fue el que dio su vida por mí y me salvó. A Él lo alabo, a Él lo glorifico y a Él lo exalto. Póngase de pie, dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Que se oiga